Muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Cruz de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y pues tengo el gusto de estar el día de hoy con ustedes y con dos personas que nos van a apoyar el día de hoy en este conversatorio de iniciativas ciudadanas para la divulgación y conservación del patrimonio de la Ciudad de México. Y para mí es un honor poder contar con la presencia de Josefina MacGregor, la cual pues es PAC, las cuales pues nosotros estamos muy interesados en que nos platiquen su experiencia acerca pues de la conservación del patrimonio, que ha sido para ellos el iniciar este proyecto y el tener un lugar tan bello como es pues esta zona de San Ángel y todos sus alrededores, ¿no? Que tienen una historia pues muy interesante desde la época prehispánica y hasta la actualidad, que son pues una referencia y un referente de la Ciudad de México en cuanto pues a lo que es el patrimonio de la Ciudad de México, ¿no? De la misma forma, pues Isadora también está con nosotros, ella colabora con nosotros en la Secretaría de Cultura, trabajando pues precisamente en estos proyectos tan importantes para la ciudad y pues queremos ahorita en un inicio platicar con Josefina qué ha sido para ella esta experiencia acerca de lo que es la trabajar en pro de un lugar y utilizando pues ahora sí que eh, las asociaciones vecinales, ¿no? Para que se pueda tener una buena organización en cuanto a la defensa del patrimonio. ¿Qué tal, Josefina? Pues me gustaría conocer su opinión. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura. Muy buenas tardes, Janet y Isadora. Es un gusto estar con ustedes en este conversatorio en la tarde. Bueno, primeramente, para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Josefina MacGregor Anciola. He estado involucrada con participación ciudadana y asociaciones de la sociedad civil en el área de San Ángel, San Angelín y Tlacopac hace como unos 25, 30 años. Y simultáneamente participo en Suma Urbana, que es una asociación civil que se dedica a promover la participación ciudadana en áreas vinculadas con el desarrollo urbano y también promover políticas públicas dentro de la conservación y sustentabilidad de la ciudad, y dentro de estas encontramos el patrimonio. Primeramente quisiera agradecerle a la Secretaría de Cultura por esta iniciativa y quisiera agradecer mucho la participación que han tenido con nosotros en un proyecto muy interesante que se inició hace 11 años. Hace 11 años, un grupo dentro de la Unión de Colonos de San Ángel, San Angelín y Tlacopac y el Patronato San Ángel, tuvimos una serie de problemáticas en la zona básicamente vinculada con desarrollo urbano, que es, hay áreas que quedan geográficamente muy bien ubicadas y por su ubicación geográfica se vuelven muy atractivas para los desarrolladores. Entonces, pues resulta que esta área que ya tenía la declaratoria de zona de monumentos históricos que está ubicada en San Ángel, pues está cerca del periférico, a 2 cuadras de Revolución, a 3 cuadras de Insurgentes, muy cerca de Avenida Universidad, y de pronto encontramos predios más grandes con casas unifamiliares, esto quiere decir una sola construcción en el predio, y se vuelven zonas atractivas para desarrolladores para efectos de construir. Y por otro lado, simultáneamente son zonas que gracias a la participación ciudadana se han conservado muy bien, tienen muchas características que las hacen visualmente muy atractivas, y de pronto encontramos que también se volvieron muy atractivas para los antreros. O sea, decían, oye, qué padre, aquí puedo traer jóvenes, aquí podemos traer juventud, y con la justificación, digamos, entre comillas, que era una zona turística y al turismo lo asimilaban con bares y antros, empezamos a tener presiones muy grandes para desarrollar la zona. Ya anteriormente habíamos participado en la década de los 90, principios de la década de los 90, en el desarrollo de un instrumento que se llama programa parcial. Para los que no lo conozcan, déjenme platicarles. El programa parcial y el programa delegacional es la ley que nos dice qué se puede construir y dónde. Tenemos un programa delegacional de desarrollo urbano para todo Álvaro Obregón, y aquí vemos qué tipo de edificación podemos tener, qué altura podemos tener y qué tipo de comercio, hotel o uso puede tener el suelo. ¿Es habitacional? ¿Es comercial? ¿Es mixto? Afortunadamente, entonces se desarrolló un programa parcial
¿Qué quiere decir? Es un programa que protege una zona por sus características particulares. Esta era una zona patrimonial. Comprendía 3 diferentes colonias que son San Ángel, San Angelín y Tlacopac. Y ahí ya teníamos escrito nosotros qué altura podían tener las edificaciones, qué densidad, o sea, qué tanto de la superficie podíamos construir y qué tipo de giro podían tener. Es un giro comercial, puede haber un restaurante, ¿qué es lo que podía haber? Entonces, cuando empezamos en alrededor del 2009 a tener presiones muy grandes por antros y por desarrollar, ya teníamos una ley que protegía la zona, no una, varias. Primero la zona de monumentos históricos, que data de los 80, y después el programa parcial, que data de la década de los 90. Pero nos dimos cuenta que había de alguna manera que recordarle a las nuevas generaciones que era una zona especial, que implicaba una zona patrimonial y por qué valía la pena conservarla. Y entonces hicimos un estudio muy profundo de las características de la zona en términos de movilidad, en términos de desarrollo urbano, en términos de sustentabilidad, en términos de arbolado. Y en aquel momento el resultado fue la primera declaratoria de patrimonio tangible e intangible que emitía el gobierno de la Ciudad de México. La zona de monumentos históricos, que es un decreto que protege esta zona, data de los 80 y fue un decreto presidencial. El programa parcial, que es el que se logró en los 90, es un programa que fue emitido por el entonces gobierno de la Ciudad de México, cuando todavía eran delegaciones. Y ahora lo que estábamos buscando nosotros era un recordatorio que le dijera a la gente, oye, lo que se conserve y las características por las cuales es una zona especial siguen existiendo. Y como las bases para que sea especial son patrimoniales, no solo no se pierden en el tiempo, sino cobran más valor con el tiempo. ¿Por qué? Porque es una zona que data de hace 500 años. Entonces, lo que se logró fue desarrollar toda la estructura para la Declaratoria de Patrimonio Tangible e Intangible de la Ciudad de México, y nosotros fuimos la primera declaratoria que otorgó el entonces Marcelo Ebrard, entonces fue la que lo otorgó. Precisamente fuimos nosotros a las oficinas en el Zócalo, y de ahí parte de esta declaratoria indicaba que debería de desarrollarse un plan de manejo. ¿Qué quiere decir esto? No solo conservar la zona así, sino tener cuidado de actualizar la infraestructura, de que el mantenimiento fuera correcto, que si tenía elementos, por ejemplo, de patrimonio monumental, o sea, tenemos muchos inmuebles que son considerados patrimonio monumental, estos se conservaran y se dieran a conocer. Si teníamos elementos culturales como 5 museos, que se promoviera precisamente la oferta de estos museos y llegara a nuevas poblaciones. Y entonces nos llevó un año desarrollar lo que se llamó el primer plan de manejo para una declaratoria tangible e intangible, que comprendía las colonias de San Ángel, San Angelín y Tlacopac. Y lo que es muy interesante, bueno, también, y esto es muy importante para lo que estamos platicando, ahí se indicaba que sería responsabilidad y cabeza la Secretaría de Cultura, y que a través de la Secretaría de Cultura se encargaría de la coordinación con todas las entidades, tanto locales como federales, de implementar y acabar de desarrollar los elementos de este plan de manejo. El plan de manejo tiene el objetivo no solo de conservar la zona, sino de actualizarla y mantenerla viva, ¿no? Es un patrimonio vivo el que tenemos aquí. Y entonces era uno de los objetivos. Y ahorita, después de 10 años, tenemos historias de éxito y historias que no funcionaron tan bien dentro del plan de manejo, pero lo que estamos haciendo precisamente por un grupo que en este caso está encabezando Isadora Rodríguez de la Secretaría de Cultura, es precisamente hacer un comparativo entre lo que nos propusimos en el 2010, qué hay en el 2020, qué fue un éxito, qué no funcionó y qué podemos proceder hacia un futuro. Una de las áreas que quiero recalcar es el trabajo extraordinario hecho en arbolado urbano. O sea, tenemos levantamiento de todos los parques, de todos los árboles. Tenemos un grupo de especialistas maravilloso que vive aquí.
especialistas en biología, en áreas verdes, en arbolado urbano. Hace 10 años iniciamos nosotros una campaña contra el muérdago, fue hace 15 la campaña contra el muérdago. Y finalmente estamos viendo que muchas de estas etapas han tenido un buen resultado y se pudieran replicar en otras zonas de la ciudad. Entonces, en resumen, esa ha sido, yo soy uno de muchísimos elementos de estos grupos. Yo ahorita encabezo, soy presidenta de la Unión de Colonos de San Ángel, San Angelín y Tlacopac. Esta asociación civil fue la que originalmente propuso y firmó el programa parcial y fue también la que propuso y firmó la declaratoria de patrimonio tangible y intangible. Y hoy en día sigue activa proponiendo la revisión del plan de manejo y proponiendo las nuevas pautas del plan de manejo hacia un futuro. Muy bien, pues esto me parece a mí muy interesante porque sin duda aquí ha sido determinante pues la actuación de todos los vecinos, ¿no? Ante las autoridades, las que han permitido pues que todos estos proyectos lleguen pues lleguen al éxito. Aquí, bueno, me gustaría que Isadora nos platicara ahora de parte de la Secretaría, qué parte a ella él cree que pues ha funcionado mejor en este trabajo en conjunto que han hecho tanto autoridades como vecinos. Hola, hola, ¿qué tal? Isadora Rodríguez, de Secretaría de Cultura. Y bueno, la verdad es que para mí el caso de San Ángel es un caso realmente de, de, de mucho valor, que vale la pena realmente darle la difusión, porque es un trabajo que se ha realizado gracias a esta iniciativa que han tenido los vecinos de San Ángel, y que creo que en pocos lugares tenemos realmente esta experiencia. En ese sentido, yo creo que ha sido muy valiosa esta coordinación que ha tenido el patronato, el grupo de colonos de San Ángel, para poder organizarse y ellos como vecinos y como personas que viven el día a día en esta zona, que para nosotros es importante por todos los valores históricos que tiene, pero por toda la vida diaria que se vive en ellos, el hecho de que ellos puedan estar pendientes de su lugar, que puedan estar observando las necesidades que tienen, que puedan, incluso como bien decía Josefina, estar alertas para ver que se avecina de repente un problema y que es necesario poner un freno en este momento, pedir que se detengan algunas cosas. Para mí esa es como la parte más valiosa que ha tenido todo este proceso, que como bien comenta, es un proceso que lleva más de 20 años y que ha dado una serie de resultados muy importantes para toda la ciudad. Es decir, el hecho de que nosotros como ciudadanos podamos tener ya un decreto de zona de patrimonio tangible e intangible de la Ciudad de México, que si bien ya venía desde las declaratorias federales considerada como una zona de gran valor, en este sentido, al momento de ser una declaratoria impulsada por el gobierno de la ciudad y por los propios vecinos, para mí cobra muchísimo más sentido, porque digamos es algo que se puede estar trabajando en el día a día y con acciones que son muy ya enfocadas hacia lo que realmente requiere no solo la zona como patrimonio, sino los vecinos que viven en él, ¿no? Finalmente, si bien es una zona que es importante para la ciudad y para todo el país al ser zona de monumentos federal, pues quien más lo vive y quien más contacto tiene con esa zona son quienes viven en esa zona, ¿no? Y algo que creo que también es muy valioso es que, como bien comenta Josefina, esta declaratoria de patrimonio de la ciudad se dio en 2010 y después, digamos, no se paró con esa declaratoria. Es decir, la declaratoria no era el objetivo último de los vecinos, lo cual creo que es bastante importante resaltarlo así, sino era más bien como un punto de partida que nos permitía en ese momento, o bueno, que les permitía a quienes estaban encabezando este tema, hacer, digamos, un antes y un después de lo que había venido siendo pues la zona de monumentos históricos y los planes de desarrollo. Viene esta declaratoria y siguen trabajando finalmente, ¿no? Elaboraron todo este plan de manejo que estuvo realizado por ellos con toda
pues la seriedad y con todos los elementos que se requiere para poder realmente marcar una guía. Sin embargo, en algún momento se comentó, lo hemos comentado, que quizá, o no quizá, hizo falta justamente toda esa coordinación y ese apoyo de las instituciones por las razones que quieras, ¿no? Desde los cambios de gobierno hasta que va quedando pues traspapelado a veces dentro de las acciones que tienen que hacer y todo. Entonces, en ese sentido, la verdad es que para mí ha sido un privilegio poder estar en este momento en el que se cumplen pues 10 años de ese plan de manejo, tener esta oportunidad de revisar, y no revisar, sino más bien como de conocer también todo lo que ha hecho el patronato, lo que ha hecho la unidad de vecinos, y poder realmente, ahora sí, desde las instituciones y desde lo que es nuestra responsabilidad como pues cuidadores e instituciones vigilantes del patrimonio, ser un instrumento que permita concretar todas estas acciones que se están proponiendo, ¿no? No solo como en algún momento se podría pensar, ¿no? De que no solo somos la institución que regula, da las normas y todo el mundo tiene que acatarlas, sino que ahorita es un proceso que ha sido muy, muy, muy interesante, muy, muy enriquecedor, en el que se van armando estas necesidades, estas experiencias, se van documentando en este plan de manejo y ya podemos tener la garantía de que en el momento en que lo terminemos y quede incluso autorizado y publicado, es un plan que en su esencia tiene toda esta participación ciudadana, ¿no? Que realmente es algo que podemos asegurar que va a funcionar porque está elaborado desde los propios ciudadanos, desde sus propias necesidades, desde sus propios planteamientos y sobre todo con esta visión en la que podemos estar viendo y comparando qué fue lo que sí funcionó y qué fue lo que no funcionó para poder enriquecerlo y poder tener planteamientos mucho más, eh, pues mucho más cercanos a la realidad actual, ¿no? Ha habido muchos cambios entre 2010 y 2020 que estamos ahora y entonces a lo mejor este plan se tiene que ir adaptando a esos cambios normativos. Tenemos ya una constitución que en 2010 no había, una constitución de la Ciudad de México. Tenemos la nueva ley de derechos culturales, la ley de patrimonio cultural que se acaba de publicar. En fin, hay muchas más pues herramientas que nos permiten fortalecer todo este trabajo que se ha venido realizando y que yo creo que está en un momento pues de gran desarrollo, de un momento en el que se van a poder plantear muchísimas de las cosas que se han venido trabajando, pero que van a poder tener un impulso mayor, una proyección mayor, justo porque tienen toda esta base y todo este respaldo, ¿no? Que definitivamente si hubiera sido un plan de manejo que estuviera estudiado desde el escritorio de la Secretaría con los funcionarios adecuados y demás, pero que no se involucrara la sociedad, definitivamente pues no tendría el mismo impacto que sí está teniendo y que ha tenido en el caso de San Ángel, ¿no? O sea, para mí esa es la gran maravilla de este plan, o sea, es decir, el poder contar con este entusiasmo de Josefina y de todo su equipo, que es un equipo pues maravilloso, la verdad, muy comprometido, muy dedicado, y que puedan realmente expresarse y hacer esta sinergia justo con las autoridades. Creo que es un modelo que definitivamente nosotros como instituciones tenemos que estar replicando en todas y cada una de las acciones en las que estemos haciendo, ¿no? No solo digo, no solo en las declaratorias, que sí es muy importante hacerlo y que, pues bueno, a partir de esta experiencia lo vamos a replicar en todas las demás, pero pues también lo estamos haciendo en otras actividades, ¿no? Como en el tema de la reconstrucción, donde ha sido de la mano con la gente que realmente vive los templos, que realmente vive en los pueblos y que, pues finalmente lo que tenemos que hacer es escucharlos, conocer sus necesidades y dar prioridad a pues a las intenciones y a estas necesidades que la gente te expresa, ¿no? O sea, quizá a veces nos encontramos muchas veces, bueno, con peticiones que hace la sociedad donde
no necesariamente van de acuerdo con lo que está autorizado, con lo que permite la ley, con lo que en temas de conservación se puede hacer. Sin embargo, creo que tenemos que nosotros aprender a traducir efectivamente qué es lo que te están pidiendo, qué es lo que te están solicitando y decir cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Creo que esa es nuestra función como funcionarios, como desde la Secretaría de Cultura, el facilitar, el organizar, el hacer esta comunidad, ¿no? O sea, hacer un instrumento de enlace, porque, bueno, pues también nosotros como Secretaría de Cultura, pues tenemos pocas atribuciones como para poder hacer ciertas cosas, pero tenemos la gran ventaja de que podemos ser la institución que coordine y que vincule con las instituciones federales, con las locales, con los vecinos, y creo que esa es la parte, pues desde mi punto de vista, una parte muy, muy rica y que es la que yo más disfruto, ¿no? El poder ir viendo cómo sí se pueden hacer las cosas y llegar a muy buenos resultados. La verdad es que para mí ha sido una experiencia muy, muy agradable. No, no sé cómo opinas tú, Josefina, pero creo que sí ha sido muy bueno este proceso y creo que ahí vamos, ¿no? La verdad ha sido un proceso increíblemente positivo. Estamos todos encantados. Todos llegamos a las reuniones por Zoom, llegamos es un Sí. decir, todos somos puntuales, todos participamos, todos hacemos la tarea, nos dejamos tarea y la verdad ha habido avances importantes. Hay un diálogo que eso es muy importante, o sea, nos escuchan y los escuchamos y tratamos con ello de corregir camino. Entonces yo creo que es muy importante, no es común encontrar una interlocución tan buena como la que hemos encontrado con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que muchas veces cuando buscas a la autoridad para algo de esto, te ve como algo ciudadano, pero algo que puede esperar porque tienen su trabajo diario. Y entonces muchas veces eso es lo que nos hemos enfrentado, ¿no? Te cuesta más trabajo avanzar porque dicen, mira, qué buena onda de estas personas que quieren promover, pero bueno, pues están jugando al ciudadano. Y muchas veces no se dan cuenta que son horas y horas y horas de gente muy profesional, porque afortunadamente tenemos gente muy profesional en el equipo que dedica el tiempo de verdad que no tiene para poder hacer avanzar algo adicional, ¿no? Entonces, la interlocución ha sido maravillosa, el trabajo va avanzando muy bien y yo espero de verdad que esto pueda servirnos como una pauta para otras áreas de la ciudad que gozan del mismo privilegio, que tienen un área privilegiada. En un principio se llamaban zona especial de desarrollo controlado. ¿Qué quiere decir? Hay características ambientales, hay características patrimoniales, hay características de conservación que hacen que esa parte de la ciudad tenga reglas diferentes a las otras. Diferentes porque hay cosas que tratar diferente por lo que ahí encuentras, ¿no? Yo digo mucho que es como la memoria histórica de todos. Es parte de esta memoria común que tenemos todos responsabilidad de conservar y cuando encuentras en la autoridad una contraparte para poder hacerlo es maravilloso. Espero que podamos a principios del año que entra poder compartir con todos ustedes este trabajo que se está haciendo y de verdad, como decías tú claramente, Isadora, que nos sirva para replicarlo en otros lados. Hay muchas cosas que son replicables, ¿no? Sobre todo las áreas verdes, pues ¿quién no tiene muérdago en la ciudad? Que me diga, que levante la mano, para el que no sepa, es una plaga horrible que se está llevando los árboles. Bueno, pues si tenemos ya una campaña hecha completa, es idéntica, o sea, se puede aplicar idéntico en todos lados. Hay muchísimas zonas que tienen patrimonio monumental, ¿qué quiere decir? Casas, edificios declarados monumentos históricos. Bueno, si ya se desarrolla algo, es igualmente aplicable a esas zonas. Para la infraestructura urbana hay muchas zonas de empedrado en toda la ciudad. Esas zonas de empedrado tienen características muy especiales de trato. Bueno, si ya nos lleva mucho trabajo desarrollar cuáles son estas, cómo debe de empedrarse correctamente, qué trato debe dársele, es nada más replicar esa información en otras zonas que lo tengan. Entonces, yo creo que este es un esfuerzo que podemos compartir con muchos, que se pueden sumar muchos, Isadora, y de verdad les quiero dar las gracias porque es muy a gusto como colgar el teléfono y que todos te digan, qué rico, avanzamos, ¿no? Eso es padre, es muy bonito para todos. Y así nos está pasando con este proyecto. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ti y aprovecho para hacerte esta pregunta justamente. A O sea, ver. yo pues encantada de que podamos replicarlo en todas las zonas patrimoniales de la ciudad. La pregunta es, ¿qué ha servido para ustedes o cómo podríamos hacer
que en otras áreas se pudiera contar con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas de trabajo que han tenido ustedes incansablemente desde hace más de 20 años. Fíjate, Isadora, que estando en estas redes ciudadanas te das cuenta que hay personas que vaya, mis senseis, yo les digo, personas que llevan 40 años defendiendo las mismas cosas, ¿no? Hay gente de la que yo he aprendido, a la que le agradezco en el alma. He tenido grandes senseis en este área. ¿Por qué? Porque mucha de esta área tiene que ver con asuntos normativos, con leyes. Y claro, mi profesión es traductora simultánea, imagínate, ¿no? Entonces, meterte a la profundidad de la ley, luego entenderla y luego entender su aplicación es difícil. Y esto me ha permitido conocer a gente de muchísimas colonias que tienen áreas patrimoniales maravillosas, o sea, llámese Azcapotzalco, llámese Xochimilco, llámese Coyoacán. Hay muchas zonas de la ciudad que tienen usos, costumbres, tradiciones, áreas monumentales que vale la pena conservar, y hemos hecho entre nosotros comunidad también, comunidad de participación ciudadana. Entonces, cuando tú ves que alguien hace algo que te puede ser de utilidad, ¿no? Ya nos llamaron los de Coyoacán, oye, platíquenos qué están haciendo, porque para avanzar más rápido, si ya se tiene una estructura. Y nosotros a la vez les llamamos a otros. En la Juárez hay muchísimos. Aquí, en Mixcoac, tenemos una zona maravillosa patrimonial. Entonces, el punto es crear comunidad entre la misma ciudadanía, de manera que tú puedas ofrecerles. Una de las formas en las que operamos nosotros en Suma Urbana, la asociación, es tomamos leyes y las analizamos y le enviamos a la gente el análisis junto con la ley. Y le decimos, creemos que esto te puede ser de utilidad por esta razón. Entonces, tratamos de utilizar un lenguaje más sencillo para la gente, de manera que la gente pueda aplicar las cosas en su vida diaria o en su comunidad. Entonces, créeme que si esto es un éxito solito, así, ahora dicen que ya no es de boca en boca, sino de zoom en zoom, que se pasa la información. Sí, ya, o sea, de zoom en zoom es el nuevo boca en boca, entonces zoom en zoom, nos pasaremos la información y encontraremos formas nuevas para poder empezar a interactuar con otras áreas. Qué bien, porque sí, es muy, muy necesario, ¿no? Creo que por un lado sí está esta apatía que de repente a lo mejor como ciudadanos pueden encontrar en las instituciones y más, luego se tiene que estar tocando una puerta y otra y otra y otra y otra, y no todos respondemos igual a veces, ¿no? Pero si logramos, por una parte, que ustedes puedan como ciudadanos entusiasmarse con el trabajo que hagamos desde las instituciones y nosotros como instituciones también encontrar grupos participativos, creo que podemos empezar con una nueva etapa en la gestión y conservación de nuestros patrimonios, ¿no? De nuestras zonas. Efectivamente, así es. Muchas gracias por todo, Isadora. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, bueno, al equipo de Secretaría de Cultura también, Eli, que ha sido muy importante en esto. Ha sido maravilloso el trabajo que hacen, de investigación extraordinario. Sí, y bueno, pues la verdad es que sí, estamos trabajando de una manera constante, como bien dices, terminamos las reuniones y decimos, bueno, avanzamos, y pues sí, la verdad es que sí, creo que en enero podemos estar festejando bastante bien y estaremos compartiendo con todos, ahora sí, cómo fue este proceso y los grandes resultados que están teniendo, que como decía hace rato, no es que tengamos un objetivo, lo vamos a cumplir y hasta ahí quedó, al contrario, ¿no? O sea, va a ser cumplirlo y a partir de ahí todo lo que se va a tener que trabajar, que es todavía más emocionante, pero eso es lo que de alguna manera alimenta también el entusiasmo, ¿no? Todo lo que se puede hacer. Efectivamente, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho pues su participación, Josefina. Creo que ha sido muy interesante conocer esto. A mí me encanta esta idea de establecer redes ciudadanas. Yo creo que es algo muy interesante porque entre más informados estemos como vecinos todos, y nos incluimos todos, creo que las iniciativas que tengamos cada uno de nosotros o cada una de las asociaciones, pues en realidad nos van permitiendo mejorar, ¿no? Tanto los procesos como incluso también los resultados, ¿no? Que es lo que todos queremos. Yo creo que tanto instituciones como la misma ciudadanía queremos llegar al mismo fin, que a veces hay cuestiones burocráticas o cuestiones políticas que no lo permiten, pero mientras más informados y mientras más unidos estemos tanto
gobiernos como vecinos, pues vamos a llegar al fin final, ¿no? Que todos queremos, que es conservar nuestro patrimonio, embellecer cada vez más nuestra ciudad y que todos pues nos convirtamos también en esos guardianes de nuestro patrimonio y de nuestra ciudad, tratando como siempre de que sea la mejor ciudad para todos, ¿no? En todos los sentidos. Quiero agradecerle, Josefina, pues Muchas su gracias a participación, ustedes. también pues la participación de Isadora, y espero que esta sea la primera de muchas otras oportunidades que tengamos de platicar, porque yo creo que el hecho de que podamos replicar pues estas oportunidades nos va a dar como que esa opción de que más vecinos se vayan animando a crear estas iniciativas ciudadanas para la preservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias a las Pues dos. Qué bueno, amables. sí, gracias. Pues ahora quisiera presentarles también a todos ustedes otra iniciativa ciudadana muy interesante que tiene que ver en esta cuestión muy interesante de todo lo que es pues, ¿cómo decirlo? Diversidad de nuestra ciudad. Ahora estamos hablando hace un rato de una ciudad meramente colonial, cómo se conserva ahora, y ahora nos trasladamos con otra iniciativa que a mí me parece súper interesante y que a nosotros incluso como Secretaría de Cultura ha sido una iniciativa que nos ha inspirado en otros temas. Me contacto ahora con Joaquín Praxedis Quesada, que él es pues el líder de esta iniciativa que se llama Guardianes del Patrimonio. Joaquín, un gusto tenerte también aquí con nosotros. Me alegra mucho porque Guardianes del Patrimonio ha sido pues una iniciativa que ha funcionado muy bien y que nosotros también desde la Secretaría nos hemos inspirado en ti y en lo que se ha hecho en Xochimilco. Pues muchas gracias, Janet, por la invitación. La realidad es que siempre que hay oportunidad de poder conversar y unirnos a esta cruzada a favor del patrimonio, pues siempre vamos a estar ahí dispuestos y siempre pues tratando de compartir lo mejor que hemos podido lograr a través del tiempo. Fíjate que escuchando ahorita a Josefina MacGregor y sobre las iniciativas y el nombramiento como patrimonio de la ciudad, de la zona de San Ángel, vemos que también hay o ha habido estos 10 años, también son años como de celebración. Recuerdo hace 10 años cuando se realizó el famoso Congreso Iberoamericano sobre Patrimonio que organizó la licenciada Lozada. Justamente ahí tuvimos la oportunidad de que los niños guardianes del patrimonio de Xochimilco pudieran recibir a los delegados de otros países justamente para mostrar qué es esto de Guardianes del Patrimonio. Y tal vez el propio título pudiera resultar sugerente. La realidad es que tendríamos que matizar algunas cosas porque en alguna reunión en Campeche, en Ciudades Patrimonio, platicando con la licenciada Guadalupe Lozada, veíamos un proyecto que hacían en Campeche que se llamaba Los Patrimonitos, que es una figura que tiene que ver con el enlace con la UNESCO y los sitios nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este sentido, en Xochimilco, que tiene una serie de distinciones que inciden sobre lo excepcional del sitio. En primera instancia, es una zona de monumentos históricos, pero antes de ello también fue como San Ángel, zona típica y pintoresca, que era una figura ahí de los años 30, pues que ya intentaba focalizar los sitios que debieran ser conservados. Pero la corona se la dará en 1987 a Xochimilco esta inserción en la lista del Patrimonio Mundial. Entonces, lo que sí pudimos notar es que de 1987 al año 2006, 2007, 20 años después, vimos que esa declaratoria o este nombramiento, esta distinción, no había permeado suficiente en la propia población. ¿Por qué? Pues definitivamente porque faltaba algo que tenemos que ver desde una perspectiva de relevo generacional. Nuestros padres insistieron mucho en algún momento de nuestra formación que era importante estudiar y salir a la universidad o
estudiar con el fin de obtener mejores condiciones de vida. Esto fue uno de los elementos que le dio al traste a este relevo generacional en cuanto al patrimonio material o inmaterial de la región, porque el conocimiento ancestral casi siempre lo oponemos al conocimiento científico. Y entonces lo que notamos es que los jóvenes empezaron a recibir una formación universitaria que los aleja de los conocimientos y saberes ancestrales. Los aleja sobre todo de una forma de producción agrícola que es una tecnología extraordinaria, que es la tecnología chinampera, y entonces tenemos un quiebre en este relevo, en esta transmisión del patrimonio. Generaciones que tienen ahorita hijos adolescentes que ya no vivieron de sus padres, no recibieron estos conocimientos, sobre todo en el tema de lo inmaterial. Tenemos niños que no conocen la chinampa en Xochimilco, tenemos niños que no saben de sus tradiciones. ¿Por qué? Porque alguien en la universidad o en la escuela les dijo a sus papás que esos eran cuestiones retrógradas, que eran cuentos, que eran invenciones y que por lo tanto no deberían reproducirse. Por lo tanto, entonces, tenía que entrar una figura, en este caso desde la perspectiva oficial, cuando existían las delegaciones, que pudiera reforzar esta transmisión de este patrimonio, y me refiero a reforzar porque vimos que esos canales habían sido de algún modo cortados. Es así como surge los niños guardianes del patrimonio, que hace 10 años pues eran niños de 12, de 10 años. Tú los conociste, Janet, porque aparte de nuestras batallas ya pasan de las décadas. Tú eres muy joven, pero bueno, cuando hablamos de 10 años, en un niño de 10 años le ponemos 10 años después, ahora son jóvenes de 20, de 22, y que retoman este estandarte con la figura de vigías del patrimonio cultural, que era un programa de la Secretaría de Cultura Federal que por el momento yo no sé si está detenido o quedó desaparecido, pero la realidad es que logramos que toda una generación de niños que ya crecieron, tengan una mirada distinta con relación al tema del patrimonio y de lo que poseen. Así es, Joaquín, claro que me acuerdo. De hecho, justamente hace pues 10 años de este encuentro de patrimonio en donde pues estos niños nos dejaron a nosotros pues inspirados, como bien te decía. Nosotros también en la Secretaría tratamos de retomar este programa de Guardianes del Patrimonio, no tal vez con el mismo éxito que lo hicieron ustedes, o sí, pero de una manera distinta, ¿no? De acuerdo a las posibilidades también de que nosotros podamos interesar a nuestros niños en la conservación de nuestro patrimonio, y sobre todo esto yendo un poco en contra de esta visión, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, que a lo mejor se considera retrógrada, ¿no? De conservar las chinampas, de que estas, pues afortunadamente siguen siendo productivas, y eso es algo que pues bueno, los papás siempre se quedan con esa idea, ¿no? De que los niños tienen que irse a la universidad y estudiar una carrera, pero muy pocas veces se vio en función de lo que hay en nuestra comunidad. A mí me ha tocado varias veces asistir, afortunadamente, y es de las cosas que más disfruto, a la celebración que tienen en la delegación Xochimilco de la flor más bella del ejido. Y ellas, en esta celebración se ve justamente esta parte de fomentar el arraigo tanto de los niños como de los jóvenes, porque pues los adultos que son pues los que ahí están ya como dueños de estas chinampas, pues con el paso del tiempo las van dejando a sus herederos, y ellos, si no tienen esta visión, pues se va perdiendo. Y lo que nosotros queremos también es que ese patrimonio se conserve, ¿no? Xochimilco tiene desde la declaratoria del 2011 como Patrimonio de la Humanidad, también tiene una declaratoria de monumentos históricos, es un sitio Ramsar que sigue pues toda esta parte de la producción agrícola. Entonces, esta parte a nosotros nos parece muy interesante, y fue la intención justamente de que nos pudieras comentar, Joaquín, cuál ha sido pues tu experiencia con estos niños. Me gustaría a mí saber, incluso ahora, si estos niños todavía siguen haciendo alguna actividad que tenga que ver
pues sobre todo con la difusión, sabemos los alcances, pero sí ellos a su vez han continuado de alguna manera dentro de este programa de guardianes. Sí, mira, yo vería dos escenarios muy concretos y muy claros. Uno tiene que ver con esta necesidad justamente de que el relevo no haya quedado en una generación o que estos niños que ahora son jóvenes, pues hayan tenido el conocimiento, la intención, la participación. Hay dos escenarios muy concretos. Uno tiene que ver con todos aquellos jóvenes, niños que efectivamente en su momento fueron muy proactivos, tuvieron un seguimiento mientras se mantuvieron en una continuidad de formación oficial, de educación desde la perspectiva oficial, y nosotros pudimos como en su momento como instancia darles seguimiento a su trabajo. El otro escenario son aquellos que sí se mantuvieron permanentes en el proyecto, siguieron con la apropiación, con la difusión y la apropiación. Generamos talleres que se dieron. Desafortunadamente, la pandemia ha roto muchas dinámicas y tenemos que reconstruirnos desde estos nuevos escenarios, porque nuestras actividades eran fundamentalmente presenciales. Eran talleres en donde los niños aprendían de los jóvenes guardianes del patrimonio a elaborar canoas. Una propuesta que a distancia podemos imaginar para qué canoas en una ciudad llena de asfalto. Tenemos entonces que tomar conciencia histórica de que los espacios que vivimos, muchos de los espacios que vivimos, no todos, formaban parte de un lago y que la comunicación se hacía a través del agua. Esto se hacía justamente hasta el año 2019, que lo logramos todavía en los 10 años, un lugar que se llama Chantico, en Xochimilco, y que ese era un espacio que nos permitía justamente difundir estas actividades. Hacíamos talleres de elaboración de canoas, en donde los niños acudían y los jóvenes guardianes formaban nuevas generaciones de niños guardianes. Yo creo que el tema de lo digital, de esta continuar con la actividad desde este escenario nuevo que ahorita nosotros como adultos nos estamos enfrentando a ciertos problemas de carácter de adecuaciones tecnológicas, para los niños y los jóvenes no es tan complicado. Sin embargo, se requiere de toda una infraestructura y de todo un apoyo que los niños guardianes no tienen desde una perspectiva oficial. Es un proyecto de la sociedad civil que, si bien nació bajo el amparo de las instituciones públicas, ante los cambios de gobierno, las decisiones políticas, pues deciden qué programas son buenos, qué actividades se continúan y qué no. Entonces, el esfuerzo es de jóvenes ciudadanos, el esfuerzo, sobre todo, y lo quiero decir porque algunos pueden decir qué pasó con los vigías del patrimonio, que ya no. Bueno, pasó que desaparecen el programa Pueblos Mágicos, y al desaparecer el programa, desaparece todo lo que tiene que ver con pueblos mágicos. Y en el caso de todas estas jóvenes que ya fueron capacitados y que tienen sobre todo una trayectoria en términos de difusión, apropiación y sobre todo protección del patrimonio, pues quedan, llamémosle de algún modo, volando. Entonces, ahorita el esfuerzo es desde la sociedad civil lo que nosotros podemos lograr, y por el momento estamos reconfigurándonos para que no vemos la salida pronta a esta pandemia y tenemos que realizar algunas actividades que nos tienen que insertar en esta lógica de la continuidad de un proyecto que pues ya lleva más de 10 años y que la mayor evidencia de que está vivo es verlos trabajando desde sus propias trincheras, siempre levantando la mano a favor de lo que aprendieron que deben difundir a propios abuelos.
Así es, a mí me ha tocado afortunadamente encontrarme con muchos de ellos. Recuerdo por ahí hace 2 o 3 años en una feria de patrimonio me encontré justamente con estos chicos que formaban parte de los guardianes, en donde pudimos ver cómo el trabajo con los niños era desde, les enseñaban cómo armar una trajinera hasta precisamente cómo era la técnica del amarrado, ¿no? De estas varitas para las chinampas. Entonces yo creo, y me parece muy interesante esta parte de que, pues bueno, les dejaron a ellos esta espinita para seguir adelante en estos proyectos, ¿no? Y ahora, pues justamente esta pandemia nos está dando, pues, la pauta para empezar a trabajar desde otros ámbitos, ¿no? Como tú bien lo dices, este conversatorio mismo, pues ahora desde lo virtual pudo haber sido otro congreso muy padre como el de hace 10 años, en donde pues lo que queríamos era pues dejar justamente en este mes que es el mes del patrimonio en claro que pues el patrimonio requiere y necesita de los ciudadanos para su conservación, ¿no? Entonces, ustedes como guardianes están haciendo algo ahorita para poder entrar dentro de este ámbito digital, Joaquín. Sí, fíjate que estamos trabajando una serie de actividades que vienen como marco del aniversario de la declaratoria. Nunca perdemos de vista que nuestra piedra de toque es esa lista del patrimonio mundial, que fue lo que detonó que jóvenes en su momento, a mí quítame 30 años y era más joven, esa declaratoria nos cayó en la juventud y nos hizo entender que había algo de diferente en nuestra comunidad que había que continuar. Por eso el 11 de diciembre siempre tenemos actividades propuestas. En este marco, lo que los guardianes del patrimonio harán es justamente una serie de talleres virtuales que van enfocados a estos primeros 10 años de esa, no de la declaratoria, sino de la puesta, de la luz que vieron los niños guardianes del patrimonio hace 10 años y que para este 11 de diciembre se concretan fundamentalmente en talleres que requieren de una inscripción previa porque los materiales que se van a utilizar y los niños y jóvenes desde casa lo harán, pues se requiere de tener un tiempo suficiente para lograr tenerlos y a partir de eso continuar. Creemos mucho que con los jóvenes y sobre todo con los niños, porque el trabajo que se ha realizado es con niños de los 10 a los 12 años, creemos que las actividades tienen que ser muy atractivas, pero también muy contundentes. No es hacer manualidades, es apropiarse del patrimonio a través de conocerlo y de entender que esto que ellos poseen no se dio ayer ni forma parte de una actividad que a alguien se le ocurrió, sino que es retomado del propio conocimiento y saber ancestral, es retomado y así es como se tiene que presentar en estos talleres que los estaremos dando a conocer a principio, bueno, en unos 4 o 5 días estarán ya esas convocatorias para los que quieran integrarse como niños guardianes del patrimonio. Evidentemente, aquí hay un sector diferenciado porque pues los mayores suponemos que ya somos guardianes de algún modo de este patrimonio. Claro que sí, yo creo que sí, picando piedra creo que nos hemos ganado esa distinción de ser guardianes del patrimonio, como dices, de más de 10 años de trabajar todos, pues a partir de nuestras trincheras, ¿no? Y con la convicción de que pues nuestro patrimonio tiene que ser conocido para ser valorado, ¿no? Esa es una cuestión muy importante. Ya lo hemos dicho, ya es una frase muy redundante a lo mejor en la Secretaría de Cultura, pero en todos nuestros talleres de guardianes también lo que nosotros empezamos diciendo es, solo se valora lo que se conoce. Y en este caso, pues es muy importante empezar con las nuevas generaciones que sepan por qué la importancia de las chinampas, por qué la importancia de una zona
de canales y tan importante como lo es Xochimilco, ¿no? Que comprende pues más allá, ¿no? También una zona de Tláhuac, pero que esta zona pues es más allá de irte a pasear los domingos en Trajinera, ¿no? Que sigue siendo una zona tan importante en la ciudad y que esta declaratoria pues nos lo demuestra. Pues Joaquín, me gustaría nada más ver si tienes algo más que agregar a tu participación. Te agradezco muchísimo tu participación, porque en muchas ocasiones nosotros dejamos de lado esta parte de los niños y creo que con esta cuestión de los guardianes del patrimonio, pues es una parte interesante que todos en sus comunidades deberían de empezar a trabajar, ¿no? Nosotros, los adultos, nos preocupamos y estamos trabajando en pro del patrimonio, pero creo que lo importante aquí para conseguir esa conservación a largo plazo, pues es justamente interesar a las nuevas generaciones en esta cuestión, que ellos sepan del lugar en donde viven, cuál es su importancia y que pues se conviertan a su vez ellos en estos guardianes, que hay distintas maneras, ¿no? Lo podemos decir aquí, Xochimilco pues es una muestra, ¿no? De cómo ellos pueden trabajar conservando lo que es la parte de la chinampa, pero a lo mejor en algún otro lugar se puede trabajar desde otros puntos, pero yo creo que es un punto de inicio, una ancla, este trabajo con los niños. Joaquín, ¿tú qué más nos puedes, estamos casi por terminar este conversatorio? Pues sí, mira, lo Me único que, bueno, gustaría me gustaría compartir justamente es que lo que tenemos como adultos que focalizar es que estos niños no surgen de espacios fríos, surgen de familia. Ha negado mucho el carácter ancestral del conocimiento que pervive en los adultos mayores. Nosotros tenemos que enseñarle a los pequeños a valorar el conocimiento que está depositado en nuestros abuelos, en nuestros padres. A partir de que el niño reconoce que el conocimiento de estos ancianos o de estas personas mayores es valioso, en ese momento están retomando el valor del relevo generacional. Xochimilco está amenazado desde hace mucho tiempo por cuestiones de manejo de agua, de contaminación, de una urbanización voraz que intenta devorarlo y que es un milagro de conservación. Pero pudiéramos nosotros tener el mejor programa de manejo de agua, podemos tener el mejor proyecto para la urbanización o la no urbanización de nuestras áreas naturales. Pero si no tenemos una generación sensible, que tenga mirada clara del patrimonio y sobre todo de la importancia que este patrimonio representado en la cultura chinampera existe, lo demás no sirve. Nuestros chinamperos en promedio están ahorita en el promedio de edad de los chinamperos debe ser de unos 65 años. Si vemos que los adultos tenemos como promedio de vida 70 años, pues vemos que esta cultura chinampera está en manos de una generación que se está yendo. Si no hacemos algo para que las nuevas generaciones conozcan la cultura chinampera, el patrimonio, lo difundan, se lo apropien y puedan vivir de él disfrutándolo, ya no hay futuro. Entonces, gracias nuevamente por la invitación, Janet. Todo mi aprecio a ustedes en la labor que hacen. Gracias a la Secretaría de Cultura, a Guadalupe Lozada también un saludo y a todos los que desde la trinchera oficial siguen haciendo algo a favor del patrimonio. Gracias. Pues gracias a ti, Joaquín, y toda la razón, totalmente de acuerdo contigo. Por aquí entre los comentarios que tuvimos en vivo en nuestro conversatorio, pues está uno de Ana Isabel Salazar, que también estuvo con nosotros en ese, bueno, es también compañera de batallas, y pues te menciona y dice que pues prácticamente está consciente y muy agradecida de todo ese tiempo que pudimos trabajar con ustedes en estos proyectos, tanto del Congreso como muchos otros encuentros que trabajamos
mano a mano tanto Xochimilco como la Secretaría de Cultura en pro precisamente de este patrimonio. Hay otra persona que nos habla y nos dice precisamente, María Teresa Martínez, que nos menciona que es muy importante involucrar a las nuevas generaciones. Justamente yo creo que eso es tan importante como el mismo hecho de que todo este patrimonio se pueda conservar. Y creo que Xochimilco, más que cualquier otro lugar, necesita urgentemente que las nuevas generaciones se interesen pues en estos temas, ¿no? De que pues vean, como tú lo dices, no es solo de que lo hagan, sino que disfruten haciéndolo para que con ese amor y con esa pasión que a veces nosotros hacemos nuestro trabajo, también ellos puedan hacer que se conserve pues la zona chinampera. Pues estamos muy agradecidos contigo, Joaquín. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí presente con nosotros. Josefina, también muy agradecido. Pudo haber sido como muy disímbolo a lo mejor el hablar de San Ángel y de Xochimilco en una zona, pero yo creo que muy interesante es ver dos propuestas interesantes de parte de vecinos que nos permiten ver que hay muchas opciones para trabajar en pro del patrimonio y que en todas pues necesitamos estar tanto gobierno como vecinos, como ciudadanos, trabajando de la mano para poder encontrar y conseguir pues los mejores resultados. Al contrario, mucho gusto. Pues, mucho gusto, Joaquín. Pues los esperamos el día de mañana. Vamos a tener también la segunda parte de nuestro conversatorio. También vamos a tener la participación de personas que han estado también en pro de muchos proyectos. Tendremos de la delegación Tláhuac a Jesús Galindo, él está al frente de lo que es el Museo Comunitario Cuitláhuac. También tendremos a Horacio Báez, que él está al frente de una organización en pro de la Magdalena Contreras, y también tendremos la participación de la Asociación Civil de Vecinos que está en pro del Parque del Tepeyac y de la de la colonia de Santa Isabel Tola. Entonces, pues los esperamos mañana. Me da mucho gusto que nos estén sintonizando y les agradecemos mucho su atención.